Grabar la sesión. Ok, y compartir pantalla. Ok. Entonces, para el día de hoy vamos a ver lo que son distribución vertical y horizontal de los nutrientes, métodos para determinación de nutrientes, elementos traza, materia orgánica y núcleos reactivos en el agua. Bien, empezaremos por la distribución vertical y horizontal de los nutrientes. Lo que tienen ahí en pantalla son las técnicas colorimétricas que se utilizan para determinar nutrientes. Normalmente los nutrientes, como hemos visto en la clase pasada, en algunos casos son solubles y en otros casos son solubles y particulados, ¿no? Entonces, para la determinación de sustancias solubles, lo que normalmente hacemos, la muestra de agua de mar, si es que presenta muchas partículas suspendidas, las tenemos que filtrar. Y en ese filtrado, que ya es la muestra clara, recién hacemos la determinación colorimétrica de los nutrientes. Como hemos visto, nitrógeno en la forma de nitritos, nitratos, amoníaco, fósforo como fosfatos o como polifosfatos, y hay una técnica también de fósforo particulado, donde ingresa la muestra entera, se hace una digestión en UV para disolver todo el material particulado y se obtiene lo que es el fósforo total. En otra muestra filtrada se obtiene el fósforo soluble. Por diferencia, tenemos el fósforo particulado del fósforo soluble. Entonces, como ven, son técnicas bastante sencillas para su determinación. En cuanto reabran la facultad, estaremos actualizando también y poniéndonos al día en todas estas técnicas analíticas, desde la toma de muestra, que este es de qué manera ingresa la celda dentro del equipo para la detección del color, y el color está en cierta forma en correspondencia con la concentración de los nutrientes. No son técnicas nada complicadas. Entonces, y esta es la manera como se toma la muestra. Vamos a ver si saliendo al mar conseguimos algún equipo muestreador. Lo voy a tener por ahí. Un momentito, por favor. Lo que sí, ya les voy adelantando que el trabajo de muestreo va a ser con grupos pequeños, porque tenemos que mantener ese asunto todavía del distanciamiento. No podemos trabajar todo el grupo en conjunto, entonces por lo menos tenemos que tener 3 salidas como mínimo, ¿no? En cada salida un grupo. Y se encarga de la toma de muestra en determinada posición, el otro será más distante, o no lo sé, inversa, no lo sé. Todo dependerá de cómo esté las condiciones y la embarcación. Pero las muestras colectadas vamos a trabajarla a través de estos métodos que hemos visto y que lo vamos a desarrollar en el laboratorio. Y lo que vemos en la siguiente diapositiva es la distribución de
vertical de los nutrientes. Entonces, quiero que observen un poco estas diapositivas. Por ahora solamente nos vamos a limitar a ver nutrientes: nitrito, silicato, nitrato, fosfato. Clorófila todavía no. Una vez que evaluemos estos 4 cuadros superiores, ya entraremos a evaluar clorófila. Ok, entonces observen por favor, y sobre todo las magnitudes que corresponden a cada color. Tenemos nitritos, silicatos, nitratos, fosfatos. Entonces, ¿qué cosa en particular ustedes ven? Las profundidades, las concentraciones, tanto por encima como por debajo de un estrato en particular, cosa que van tomando un concepto de que cada nutriente tiene un comportamiento muy particular. No todos tienen la misma distribución, considerando que toda esta figura que ven ustedes han sido tomadas en el mismo periodo y en forma simultánea. O sea, no quiere decir que para nitritos, silicatos, nitratos y fosfatos ha sido cada uno en forma independiente, ¿ya? Todas han sido obtenidas en un solo acto de toma de muestras. Y bueno, la determinación sí han sido independientes, pero constituyen de la misma muestra, del mismo tiempo y del mismo espacio. Ahí lo ven justo el espacio donde provienen esas muestras. Y ahora sí, por favor, se dan un tiempo para evaluar estas diapositivas y me permiten luego hacer las preguntas a cada uno de ustedes. Ok, ya habiendo visto, a ver, veamos. Celi, ¿qué me comentas respecto a los nitritos? Nitritos, Celi. Buenas, ingeniero. Sí, te escucho. Ahí tienes la imagen de los nitritos. No veo Coméntame, nada, ingeniero. No ¿qué estoy dices? viendo nada. Estoy en mi celular. Y no ves nada Ahorita de tu celular. no me sale Oh, la pantalla. ya. Kevin, Kevin, Sí, ingeniero, lo escucho. nitritos. Dale una interpretación a ese recuadro de nitritos. Pues eso. ¿Qué
que a las profundidades es donde hay más nitritos que en la superficie. Correcto. Ahí estás más o menos con 25, ¿no? Ujú. Micromoles por litro en la zona más profunda. Ok, ¿qué más? En la zona Y en la intermedia. superficie, pues en la intermedia, un número de 15 más o menos. 15 a Ya, 20. ya. Luego tienes un estrato ya más o menos aproximadamente a 50. Una línea azul de 5, pues no, entre 50 Claro, y 5. así Sí. es. Y luego en la superficie, Claramente no hay nitrito, pues. Cero. ya. Ahora la pregunta, ¿por qué no habrá nitritos en la superficie? Um, será porque no hay mucho ascenso de agua. Mm, Normalmente hay migración del fondo hacia la superficie. Siempre hemos dicho que va a ir de, de acuerdo a un principio que tenemos de la termodinámica, va a ir de una zona de alta concentración hacia una zona de baja concentración por difusión. En el caso nuestro se suma el tema de los afloramientos, que aguas de intermedias ascienden a la superficie, pero alguna razón ocurre en la superficie que inmediatamente desaparecen los nitritos. ¿Alguien del grupo me puede indicar? Al momento que se realiza la fotosíntesis, quizás pues el fitoplancton no necesita de este y pues se excreta o llega a consumir. Bueno, de cierta forma los consume, pero hemos dicho la clase pasada, pero la forma como se consume el nitrógeno es en la forma de nitratos, ¿no? Que habíamos dicho que el nitrito es un elemento de transición. Normalmente convive o está presente en grandes concentraciones cuando el oxígeno está ausente, por eso, o la cantidad de oxígeno es tan pequeña que no permite su conversión a nitratos. Por eso que en la zona profunda, como ustedes pueden observar, hay una mayor concentración de nitritos. Por esa situación de que hay un déficit de oxígeno, entonces no hay forma de convertirlo a nitrato. Pero conforme va ascendiendo, comienza a toparse con estratos que tienen oxígeno, inmediatamente se va a biotransformar a nitratos. Por eso ven ustedes acá estos núcleos de altas concentraciones de nitratos, porque justamente el nitrito se ha convertido rápidamente a nitratos en este estrato, porque en este estrato, como ven, hay mayor concentración de oxígeno y posibilita la conversión de nitritos a nitratos. Ahora, ¿qué pasa en la superficie? Si ya se convirtió todo el nitrito a nitrato, definitivamente no voy a encontrar nitritos en la superficie. Por otro lado, la superficie o el estrato casi superficial está con alta cantidad de oxígeno, por lo tanto, imposible encontrar nitritos. Salvo que sea un afloramiento reciente, como lo que ocurre en la zona norte del Perú, entonces incluso los nitritos pueden llegar a niveles superficiales sin todavía haberse convertido a nitrato. Entonces a veces necesitan oxigenarse con las aguas oxigenadas de la superficie para recién convertirse a nitratos. Entonces, en el caso de los nitritos, esta
este comportamiento más es un comportamiento de naturaleza química, por esa necesidad de estabilizarse del nitrito a la forma de nitrato. Mientras que si yo me voy a la siguiente a la siguiente imagen que está debajo, entonces ya no presenta la misma estructura, la misma distribución que tienen los nitritos. Acá encontramos núcleos de alta concentración de nitratos porque justamente los nitritos han sido convertidos a nitratos. Y como ven, es un estrato bastante grande con altas concentraciones de 0.2 a 0.5 de nitratos. Pero acá vemos que en la superficie sí hay déficit de nitratos. En este caso sí lo atribuimos a la actividad fitoplanctónica. Como al fitoplancton le apetece el nitrato, entonces lo utiliza en todo este proceso de florecimiento algal, en todas sus funciones, inmediatamente agota todo este nutriente porque es lo que necesita. No tiene sentido tener nitratos y no utilizarlo. Es como que a ti te doy alimento y lo vas inmediatamente a utilizar. Entonces la mesa va a verse sin alimento porque el alimento ha sido transportado de la mesa a tu estómago. Lo mismo ha ocurrido con los nitratos. En este caso, hay déficit de nitrato superficial por la actividad biológica, sobre todo por la actividad de los organismos autótrofos. Veamos el caso de los silicatos. A ver, Ríos, Flores. ¿Qué interpretación le das a los silicatos que tenemos en la imagen a la derecha superior? Silicatos. Que a una profundidad dentro de 80 a 120 hay por lo menos el máximo 12 silicato. Claro. Las máximas concentraciones se encuentran por debajo de la superficie hacia abajo, ¿no? Alcanzando hasta los 150 metros con núcleos de altas concentraciones que van de 100 a 150, dos núcleos. El tema de los silicatos, que los silicatos les gusta polimerizarse, o sea, unirse un núcleo con otro para formar cadenas más densas. Por eso se forman estos núcleos de silicatos. Y como alcanzan ya gravedad, tienden a irse al fondo. El silicato disponible va a ascender y luego igual, de la misma forma como se redujo los nitratos, los silicatos también van a verse agotados por la presencia de fitoplancton, que va a ser la que va a asimilar este nutriente y la va a incorporar, por eso que tenemos déficit de silicatos en la parte superficial. Entonces, eso me va indicando que hay florecimiento algal, hay alguien que está aprovechando ese silicato. Y veamos qué pasa con el fosfato. A ver, Luis Ángel, ¿qué pasa con el fosfato? Luis Ángel. ¿No está Luis Ángel por ahí?
Cristian. Sí, profesor, presente. A ver, ¿qué puedes comentar de los silicatos, de los fosfatos? Que también las mayores concentraciones de micromoles en las profundidades, ¿no? Ok, Entre 100 y 130 más o menos. ya. Incluso se va hasta Hasta más zona más profundo, sí. profunda, 150, ¿no? Y a nivel superficial, ¿qué podría decir? Que la presencia de fosfatos es casi nula, ¿no? Ya. Por la misma actividad fotosintética, por la misma actividad del fitoplancton, ¿no? Hay un Sí, agotamiento igual que el nitrato y el silicato. Casi los tres presentan esa misma eh, eh, estructura. Y ahora sí, todo lo que ustedes han mencionado está repercutido respecto a lo que tenemos ahí en la clorófila, ¿no? Justo en la zona donde se tiene altas concentraciones de clorófila, es porque ahí se está depositando el material. En este caso estamos hablando de 60 a 100 metros de material de clorófila que están descomponiéndose y son los que están aportando esas altas concentraciones de nitritos, silicatos, fosfatos. Y los otros, en el caso de fosfatos, se han ido al fondo, también por una molécula bastante pesada. También hay aporte de los fondos marinos, porque los organismos grandes no se quedan en las aguas intermedias, sino se van a las zonas profundas y al descomponerse van a aportar fosfatos sobre todo a las aguas profundas. Entonces, como verán, en conclusión, cada nutriente tiene un comportamiento en particular. No significa que los nitratos, los fosfatos, los silicatos van a tener una misma distribución vertical ni horizontal. Ahora, esta variabilidad en su comportamiento, que es la que vemos en la siguiente diapositiva, en diferentes fechas, entonces vemos que hay una variabilidad. En este caso hemos visto el ámbito espacial y aquí vemos el ámbito temporal más que espacial. Entonces tenemos una variabilidad espacio-temporal. Entonces, ¿a qué creen que se va a deber esa variabilidad espacio-temporal de los nutrientes? Y aquí la pueden observar, tenemos nitratos, nitritos, amoníaco, fosfatos, silicatos, con su variabilidad. Y como ven, similar en el caso anterior, a nivel superficial, casi se agota todos los nutrientes por la actividad fotosintética, pero conforme nos vamos profundizando, se va incrementando y cada uno va tomando un perfil diferente y también en función al tiempo en la cual ha sido determinada. Entonces, ¿por qué se presenta este tipo de variabilidad? Es la pregunta. A ver, cualquier alumno me puede indicar la variabilidad temporal, ¿a qué estaría asociada? Termoclina. Ok, a la termoclina, sí, efectivamente, pero sería más a la termoclina temporal, ¿cierto?
Porque sí, profesor, la temporal. la termoclina permanente sabemos que siempre va a estar ubicada en una misma zona, mientras la termoclina temporal va ascendiendo o va profundizándose dependiendo en qué tiempo estamos, en desarrollo del calor o disminución del calor. Y eso lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Entonces, el tema de temporalidad va asociada a los cambios estacionales. Hay que considerar de que en aguas peruanas, por ejemplo, a donde se va a presentar la mayor concentración de nutrientes en aguas subsuperficiales y en aguas superficiales, en los periodos donde se presentan los afloramientos. Mientras cuando cesa el afloramiento, que es el periodo cálido, disminuye completamente los nutrientes a nivel superficial porque hay luz, hay gran actividad fotosintética, no hay afloramiento, entonces se agota los nutrientes a nivel superficial y hay un florecimiento algal bastante grande. Por lo tanto, en verano va a ser poco probable que encontremos concentraciones, casi todo va a estar con tendencia cero de los nutrientes, por esa alta actividad fotosintética, por ese florecimiento algal. Mientras que en la estación invernal sí vamos a encontrar, por esta intensificación de aguas de afloramiento, alta concentración de nutrientes a nivel superficial y de aguas que están comprendidas entre la superficie y la zona subsuperficial. Entonces, todo ese estrato que nos interesa, porque ahí se va a dar la gran productividad primaria, se va a ver fertilizada por estas aguas de afloramiento. Porque va a haber una sucesión de organismos que van a ir aprovechando. Estamos los productores, estamos los herbívoros, los carnívoros, entonces por eso que se presenta toda esa riqueza en ese estrato superior, ¿no? Y a eso se debe esta variabilidad, al espacio, a este espacio, más que espacio, sí, al espacio y al tiempo, ¿no? Por eso hablamos variabilidad espacio-temporal, porque va a depender de qué lugares y en qué periodo se está dando la determinación. Entonces, esto en conclusión, si yo determino nutrientes en el punto A, va a estar asociada en qué parte del mar está ese punto A, y segundo, en qué periodo de tiempo ha sido determinado ese punto A. Ahora, también hemos visto que si yo lo determiné el 20 de mayo del 2019, va a ser igual al 20 de mayo de 2020, al 20 de mayo de 2021. A ver, respuestas en el punto A. Entonces tenemos el mismo punto. Lo único que vamos a variar es el año. Vamos a trabajar el 20 de mayo de 2019, 20 de mayo de 2020, 20 de mayo de 2021. ¿Tendrá el mismo perfil? Morocco, ¿qué opinas? Morocco, ¿me escuchas? Recién, ingeniero, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Te decía, viendo esta figura, he determinado el 20 de mayo nitrito, nitrato, amoníaco, fosfatos, silicatos, pero en años diferentes, 2019, 2020 y 2021. La pregunta,
¿En cada año mostrará el mismo perfil? No, no. Ya. Por ejemplo, para el año 2003 y bueno, no, tienen tendencia en algunos, en el amoníaco, tienen tendencias similares, pero no cambian, tienen diferentes, no son constantes, son diferentes. Tienen ciertas similitudes, pero no, va variando según la profundidad. Según la profundidad se ve más, un cambio más. En cambio, de 20 a 40 hay una similitud en la mayoría. Claro, pero si nos referimos solamente acá, por ejemplo, hay una variabilidad temporal, ¿correcto? Pero le hemos hecho constante. Vamos a hablar solamente que hemos variado el año. Es el mismo punto. Entonces, lo único que vamos a variar, 20 de mayo, olvídate de lo que tengo acá, en la imagen. Estoy hablando del 20 de mayo de 2019, 20 de mayo de 2020, 20 de mayo de 2021 en el punto A. Pregunto, ¿va a tener el mismo perfil, o sea, esa misma figura hacia abajo todos los años? Hacia abajo en GERB. Claro, que es el perfil vertical. Es cuando decimos las mismas figuras. Hacia abajo, sí. Una tendencia. Hay una tendencia. Va a ser similar la tendencia siempre y cuando estos 3 años sean fríos. Pero ¿qué pasa si uno de estos años termina siendo cálido? Me va a romper el esquema. Entonces, un año respecto al otro va a ser a veces completamente diferente, y eso lo vimos cuando vimos el tema de distribución de temperaturas, ¿se acuerdan? Vimos 2 imágenes de la misma fecha, pero en 2 años diferentes, y las anomalías eran completamente diferentes, la distribución térmica superficial en temperatura superficial era completamente diferente. Entonces, cada año el mar va a tener una configuración completamente diferente, que no necesariamente va a tener un comportamiento en lo que es nutriente cíclico. Quiere decir que se va a volver a regresar y va a formar la misma configuración. Y eso ocurre. Cada año también el volumen de sardina, el volumen de anchoveta, el volumen que se tiene de jurel, caballa, de bonito es diferente. Por eso que cada año, cada periodo se establece una cuota completamente diferente. No necesariamente es la misma, ni tampoco voy a decir que si el 2021 que estamos ya por concluir ha sido una buena temporada, 2022 también va a ser la misma, porque no sabemos cuál va a ser la variabilidad justamente de estos nutrientes, que es el soporte de toda esta pirámide trófica que alimenta todos los recursos que soportan a nuestra pesquería. Entonces, es importante esto, ¿no? Cuando hacen una determinación de nutrientes, es la fotografía del momento, de ese tiempo y en ese espacio. No significa que ese comportamiento es permanente, falso, porque esta variabilidad responde a una condición espacio-temporal. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Algo que no ha quedado claro? Por favor, es hora de preguntar. Cristian, ¿está claro? Cruz, ¿claro? Sí, profesor. Justo esa parte que decía, depende de los eventos, ¿no? Tanto Así de es. frío y el evento niño, las condiciones van a cambiar, ¿no? Así es, definitivamente. Ok. Eso es lo que quería que estuviera claro para ustedes, ¿no? Porque es adelante donde se van a presentar con esta data y le van a dar la interpretación. Entonces, de ahí es donde
lo que queremos es sacarle el máximo beneficio a esta información. La mayor parte que trabaja con los datos de nutrientes no sabe interpretarlos. Lo único que hace es reportarle y dice, ¿cumple o no cumple con la Ley General de Aguas? Y no le da la implicancia que ésta tiene sobre los recursos. Pero usted se tiene que diferenciar de los demás, que ven estos números como que no, para ellos no les significa mayor información, pero sí, como se dan cuenta, sí es relevante. Me transmite cómo está el nivel nutricional del medio que soporta la pesquería y del cual yo me soporto como trabajador de ese sector, ¿no? Entonces, como el médico no ve la temperatura, presión, ni nivel de glucosa, ni hematocritos, por reportar un número. Busca darle una interpretación y decir, sí, esta persona está saludable, esta persona está enferma. De la misma manera, los nutrientes también nos significan herramientas nosotros para las predicciones del comportamiento del medio marino respecto a su productividad. ¿Está claro? El tema de la importancia de la dosificación, cuantificación y la distribución espaciotemporal de los nutrientes. ¿Ok? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y aquí ustedes tienen esta imagen de distribución de nutrientes del año 1985. Y aquí ya tenemos una distribución horizontal. Ya no tenemos una distribución vertical como en el caso pasado. Y tenemos dos estaciones para hacer los comparativos. Verano, invierno. En la primera columna está nitratos. En la segunda columna está fosfatos. En la tercera columna está silicatos. Ahora sí, como ya tengo todos estos conocimientos previos, estas premisas de el comportamiento vertical, ahora vamos a ver, tratar de interpretar el comportamiento horizontal en dos periodos, verano, invierno. A ver, lo evaluamos con calma. Ok. Esta pregunta que acabo de hacerles es de carácter obligatorio para el siguiente examen. La interpretación de esta distribución horizontal de los nutrientes. ¿Correcto? Aquí sí, por favor, búsquele todas las explicaciones asociados a los aspectos de temporalidad más que espacialidad. Incluso
tienen la variable espaciabilidad. Porque vean que su variabilidad está en función también a qué punto del litoral se encuentra. Entonces, sí, ahora sí tengo esa capacidad de poder leer estas imágenes y darle una interpretación. Y como le digo, esta pregunta es de carácter obligatorio para el siguiente examen. ¿De acuerdo? No lo veo nada complicado. Sí, y me permite hacer buenas conjeturas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna dificultad sobre esta imagen? Por favor. ¿Todo claro? Celi. Jocelyn. Alexia. Stephanie. ¿Todo claro respecto a esa imagen? Ingeniero, los números demuestran la profundidad, ¿cierto? No te he copiado por el ruido que tienes en el fondo. Los números, ingeniero, son de profundidad. Las concentraciones, los números que tú tienes, esas son las isolíneas de concentración. No son profundidades, todas son distribución de nutrientes superficial. Ahí la tienes abajo. Distribución estacional de nutrientes superficiales. Todo está en la superficie. Y las líneas que tú tienes son las isolíneas de concentración. Si vemos en la de nitratos, por ejemplo, en la de verano, ¿cuál es la concentración que tenemos en la primera isolínea? Tienes de 5, luego de 3, solamente tienes 2 isolíneas, de 5 y de 3. Sin embargo, en la de invierno, en nitratos, ¿qué tienes? 5,3 en la zona norte y asciende a 10, 15, 20, y así. Ves que ha variado la magnitud de las isolíneas. Fosfatos. ¿Qué es lo que ves también? 0,75, 0,25 y abajo, en el invierno, sube a 2 a nivel costero. 1, 1.5, 1.5, 0,75. Como verán, haciendo comparaciones entre verano e invierno se ha intensificado la concentración. ¿Por qué? Esas explicaciones ya me lo dan ustedes. Y en silicatos es mucho más, no es similar a lo que se presenta, por ejemplo, con comportamiento de fosfatos. ¿Qué pasó en el verano y qué pasó en el invierno? En el invierno sí se elevan las concentraciones a nivel costero por el afloramiento, como ven aquí, el afloramiento. Pero también, ¿qué ocurre en el verano? Hay una disminución, ¿cierto? Estamos hablando de 20 y en el verano comienza a disminuir a 5, a 3. Entonces, ven claramente cómo el cambio estacional también me genera esta variabilidad, como habíamos visto tanto en su comportamiento vertical, ahora en su comportamiento horizontal. Y como lo mismo que en el caso pasado, en la diapositiva pasada,
no muestran similitud entre los nutrientes. Cada nutriente tiene un comportamiento independiente. Y lo que pueden concluir, sí, que en el invierno se elevan los niveles de nutrientes. ¿Por qué razón? Y ustedes ya lo saben. En el verano disminuye el nivel de nutrientes. ¿Por qué razón? También ustedes lo saben. Entonces, ahí no necesito hacer mayor comentario porque ya ustedes tienen el concepto, tienen la respuesta del por qué ocurre esta variabilidad estacional. ¿Ok? Para eso les mandé a hacer, ¿se acuerdan? Las isolíneas de temperatura para que sepan que cada línea es una línea de la distribución de la misma concentración. ¿Alguna pregunta? De ahí tenemos la variabilidad en un punto X vertical de estos nutrientes. Este es, si no me equivoco, también es en el Perú, pero no me indica el año. Sí, cualquier punto del Perú. Igual, como habíamos visto la variabilidad anterior, acá también tenemos la variabilidad vertical. Solamente que aquí no se ha colocado, solamente se ha colocado lo fundamental, que es nitrato, silicato y sulfatos, ¿no? No se ha puesto nitrito ni amoníaco. Pero bueno, está también para que ustedes le puedan dar una buena interpretación. ¿Cierto? Vean el comportamiento que tengo acá en lo que es fosfato, ¿no? Muy similar al comportamiento que tiene en este caso no es la termoclina, sino la pignoclina, ¿no? Porque la termoclina, acuérdense que es una caída inversa a esta tendencia, pero la pignoclina sí tiene esa configuración. Y la de fosfatos sí me está exactamente muy similar al comportamiento de la pignoclina. No siendo así, por ejemplo, en el caso de silicatos ni nitratos, ¿no? Ok. Seguimos. Factores promotores del crecimiento. ¿Qué significa un factor promotor de crecimiento? Aquel elemento, aquella sustancia que hace que algo se desarrolle adecuadamente. A eso llamamos factor promotor del crecimiento. Y factor inhibidor del crecimiento es una respuesta contraria, aquel que impide que algo crezca. Entonces, como factor promotor del crecimiento tenemos a las vitaminas. Ahí tenemos a la tiamina, a la biotina, a la B12, que son importantes, esenciales para la asimilación, para todo el crecimiento algal. Sus concentraciones, como ven, están al orden de nanogramos. O sea, no se necesita grandes concentraciones para que estos elementos puedan ser utilizados por los organismos autótrofos. ¿Y de dónde vienen estos factores o motores del crecimiento? Vienen de la actividad bacteriana, de la misma descomposición de los organismos vivos. Las bacterias que se encargan de descomponer son las que van a liberar estas sustancias y luego van a ser tomadas por el fitoplancton para sus diferentes funciones.
Así como las vitaminas, también hay otras sustancias que van a servir. Cada una de ellas va a tener una función específica. Y entre ellas, por ejemplo, está el caso del ácido glicólico. Así como hay sustancias, como le digo, promotoras, también hay sustancias inhibidoras que van a bloquear el crecimiento algal. ¿Está claro este tema de los promotores? Seguimos. Y esto es lo que le decía. ¿De qué manera se da toda esta situación? Y esto lo habíamos visto en la famosa bomba biológica, ¿no? Solamente por volver a rescatar y volver a poner el tapete, que no solamente aportan nutrientes, sino también aportan estas sustancias promotoras del crecimiento. Y entraremos a ver los oligoelementos. Y de acuerdo a eso, primero vamos a ver qué son los elementos primarios. Son los mismos que constituyen para todos los recursos vivos. Nosotros somos dependientes de los elementos primarios. Y así como nosotros, todo recurso vivo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que están en los nutrientes, ¿no? Luego tenemos los elementos secundarios. Y ahí está el calcio, sodio, potasio, cloro, yodo, magnesio. Y hay este tercer grupo que se llama oligoelementos, que son fundamentales, igual que las vitaminas, que el ácido glicólico. Si no están presentes estas sustancias, tampoco se van a cumplir las funciones de los organismos autótrofos en forma adecuada. Y ahí tenemos a estos elementos llamados hierro, cobre, zinc, manganeso, cobalto, molibdeno, níquel y otros. Son esenciales, son fundamentales la presencia, están en mucha más pequeña que los secundarios, pero son fundamentales. La ausencia implica la ruptura de toda esa función que tienen los organismos autótrofos. Nosotros necesitamos también para nuestras funciones estos elementos. Sin hierro, sin cobre, sin zinc, sin manganeso, pues nos enfermamos. Igual necesitamos del selenio, necesitamos del cobalto, necesitamos de todos estos bioelementos. Igual, así como nosotros los necesitamos, también los organismos vivos, los organismos del medio marino los necesitan. Nosotros esos oligoelementos o bioelementos, ¿de dónde los sacamos? De nuestros alimentos. Las frutas, las verduras, las carnes, nos aportan estos oligoelementos que nosotros los utilizamos. Cuando hay deficiencia de estos oligoelementos, recurrimos a los suplementos alimenticios que normalmente nos recetan los médicos, ¿no? Te está faltando esto, va, te manda tu suplemento con minerales. Pero como verán, los minerales que están contenidos en cada cápsula no están en grandes concentraciones. Vean las etiquetas y se van a encontrar en concentraciones bastante pequeñas. A pesar de ser su concentración bastante pequeña, sus funciones son fundamentales y esas funciones son las que ven ahí. Participan como función estructural. O sea, nos ayudan a las estructuras de soporte, a las estructuras de masa y de tejidos. Lo mismo va a ocurrir con los organismos autótrofos. Estos oligoelementos también participan en la parte estructural. Muchos de ellos ayudan en la activación y transporte del oxígeno. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿quién ayuda en la activación y transporte
de oxígeno. ¿Qué elemento? ¿Qué oligoelemento en el caso nuestro? O de los organismos de sangre roja. A ver. El hierro. Hierro, porque es parte de la hemoglobina. Y los organismos que tienen sangre azul, El cobre. el cobre, porque es parte de la hemocianina. Entonces se dan cuenta cómo es importante la presencia de estos elementos. En el caso de nosotros, la hemoglobina sin hierro, pues tenemos ese déficit de transporte de oxígeno. Entramos a cuadros de anemia, por eso que estamos somnolientos, cansados. No tenemos la nutrición adecuada porque nos está faltando ese oligoelemento fundamental para constituir la hemoglobina. Luego estos elementos también se utilizan para el transporte de electrones. No hay esa situación de combinación de elementos si no estuvieran presentes estos puentes, estos ligandos. Igual para procesos catalíticos en los procesos redox, para que se produzca procesos de óxido-reducción. Para catálisis en las reacciones ácido-base, reacciones enzimáticas. Entonces, todo esto requiere de la presencia de estos elementos metálicos llamados oligoelementos. Y por último, núcleos radiactivos en el agua de mar. No tienen mayor relevancia, digamos, en los organismos vivos, pero como hemos visto la tabla periódica la clase pasada, pues están presentes también en los medios naturales. Y como ven, estos radionúcleos, su concentración es alta en los medios naturales. Respecto a la concentración que se tiene cuando hablamos de los centros de generación de energía nuclear, en estas precipitaciones radiactivas y las aplicaciones que se tiene en el campo de la medicina. O sea, el medio natural, por su extensión y distribución, es el más concentrado. Y estos son los radiactividad natural que tenemos nosotros, ¿no? Cesio, estroncio, molibdeno, yodo, xenón. Ok, y esta es la última diapositiva. Nos tomamos media hora hasta las 2:30 y ahí empezamos con las exposiciones del primer grupo. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, está bien. Bien, entonces dentro de media hora nos estamos escuchando nuevamente.